Buenos días, mi nombre es Aaron Díaz, pertenezco a la sección 30811 del Proyecto 1. En esta exposición le vamos a hablar sobre los datos y entidades primitivas, parte 1. Vemos que los datos son elementos básicos que se utilizan para representar una información, es decir, los números, las letras, colores, imágenes, entre otros. Los datos los podemos utilizar para clasificar en diferentes tipos según la naturaleza o el modo de operar con ellos. Los tipos de datos más simples son llamados primitivos, que son aquellos que no se pueden descomponer en otros más pequeños. Por ejemplo, un dato de tipo entero, un dato de tipo real, un dato de tipo carácter y un dato de tipo lógico. Luego nos encontramos con el concepto de datos e información. La información es el resultado de procesar los datos para darles un significado o un valor. Por ejemplo, si tenemos los datos 3, 5 y 8, podemos procesarlos para obtener la información de que son los lados de un triángulo rectángulo. O también la información la podemos transmitir para almacenar o manipular mediante diferentes medios, como el papel, el disco duro, una pantalla, una presentación, entre otros. Luego tenemos lo que serían los datos de entrada y salida. Los datos de entrada son aquellos que nosotros introducimos en un sistema o en un programa para que sean procesados y luego obtener un resultado. Por ejemplo, los datos que se teclean en el teclado, valga la cacofonía, o se leen de un archivo, son los datos que nosotros estamos introduciendo al sistema y estamos recibiendo un resultado. Los datos de salida son aquellos que se obtienen como el resultado de procesar los datos que fueron en su momento datos de entrada. Por ejemplo, los datos que se muestran en una pantalla o se escriben en un archivo. Esos serían datos de entrada. El resultado que nosotros veríamos de la ejecución en la pantalla sería los datos de salida. Seguidamente vemos los algoritmos y los tipos de datos que estos pueden tener. Los tipos de datos son las categorías que se utilizan para clasificar los datos, valga la redundancia, según sus características y las operaciones que se puedan realizar con ellos. Los tipos de datos los podemos dividir en dos grupos, tipo básico, primitivo o de tipo compuesto estructurado. Los tipos básicos son aquellos que están definidos por el lenguaje de programación y tienen un tamaño fijo. Los compuestos son aquellos que creamos a partir de otros tipos básicos y tienen un tamaño muy variable. No podemos dejar por fuera los programas dentro de los tipos de datos, ya que tenemos que entender que un programa es la implementación de un algoritmo mediante un lenguaje de programación. Un lenguaje de programación es un conjunto de símbolos o reglas que se utilizan para crear programas para ser ejecutados por una máquina o un equipo, una computadora. Existen diferentes tipos de lenguaje de programación según su nivel de abstracción, su paradigma o su propósito. Espero que esto haya sido de su agrado. Nos vemos en un próximo video.